TVWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Tiempo y Memoria. Últimamente nos hemos puesto muy filosóficos y hoy queremos ser más prácticos, pues tenemos a un invitado que es maestro en comunicación y cultura. Es argentino, pero está haciendo una estancia en México en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y tenemos la fortuna de que haya venido acá a la Facultad de Filosofía con la maestra María Eugenia Herrera a impartir un curso y entonces pues vamos a exprimir sus conocimientos, no lo podíamos dejar ir así como así. Él es Germán Rosso. Hola Germán, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de acompañarlos. Gracias. Y nos acompaña porque le dije a la maestra Maru, auxilio, ayúdame a entrevistar a este personaje tan importante. Ella ya ha estado acá con nosotros, es la maestra María Eugenia Herrera, es la coordinadora de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola Maru, gracias por estar. Gracias maestra Ana Cecilia Figueroa, encantadísima de estar otra vez en Tiempo y Memoria. Bueno, pues miren, tenemos 25 minutos y muchas cosas espinosas que tratar y de coyuntura. A ver, maestro Germán, acá acabamos de vivir una elección del Poder Judicial que bueno, digamos que eso es coyuntural. Aquí el punto es que ya se está discutiendo un tema del que tú eres experto y que necesitamos que tú nos aclares qué es la democracia, porque ahora resulta que hay posturas donde dicen, no, espérense, eso de votar por el Poder Judicial no es democrático, estamos entrando a la dictadura, a la tiranía. Y dices, a ver, perdón, yo cuando estudié en la primaria me dijeron que la democracia consistía en que todos saliéramos a votar. De acuerdo con tus autores y tu experiencia, ¿qué entendemos por democracia en el siglo XXI? Bueno, justamente lo que encontramos es que hay muchas maneras de definir la democracia e incluso el modo en que definimos la democracia expresa una lucha política. Es decir, tratar de tildar a ciertas fuerzas como democráticas o antidemocráticas, tratar de considerar a ciertos procesos como pertinentes para la construcción de lo colectivo o como impertinentes para lo mismo. En el mismo intento de definir la democracia en las disputas políticas, se juega el sentido que se le da a ese modo del funcionamiento de la política. Pero particularmente lo que se suele discutir son los distintos grados de democracia que se pueden reconocer, ¿no? Hay mecanismos de democracia indirecta, que son las democracias occidentales en las que vivimos, pero también hay mecanismos de democracia más directa, ¿no? Cuando vamos a la fuente del término democracia, ¿no? El gobierno del demos, del pueblo, lo que encontramos son justamente en las fuentes griegas una idea de la posibilidad de el propio pueblo ejerciendo el dominio de sus formas de vida y decidiendo sobre sus formas de vida, es decir, un proyecto de autonomía, ¿no? La posibilidad de una comunidad de darse a sí misma sus propias leyes, de decidir sobre sus propios modos de vida, de las formas de vida colectiva que quieren tener. Entonces, hoy en día lo que encontramos es que se están negociando y se está pulsando por esos límites de la democracia. ¿Hasta dónde puede decidir el pueblo? ¿Puede el pueblo decidir sobre quienes controlan las leyes? ¿Es eso lo que se está discutiendo ahora? ¿O debemos marchar hacia una democracia más restringida, hacia modelos más autoritarios, hacia modelos donde haya menor posibilidad de participación de las poblaciones en la toma de decisión colectiva? Y eso tiene que ver con si estas discusiones emanan de las izquierdas o las derechas, infiero, porque históricamente las izquierdas han dado mayor apertura, que sí todo el mundo vote, ¿no? Y las derechas, por ejemplo, tienen argumentos como, no, pues nada más quienes tienen pasaporte que voten o decidan si se hace el aeropuerto en Xochimilco, y dices, Texcoco. Dices, espérate, eso es súper restrictivo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? O sea, por lo que te entiendo, el término puede ser súper laxo, pero ok, ya entendí que es laxo.
pero estas restricciones o estas aperturas de qué tan democrática tiene que ser la democracia, ¿tiene que ver con estas izquierdas o estas derechas? Sí, completamente. Podríamos decir que incluso lo que diferencia izquierda y derecha siempre es un terreno espinoso de discusión, ¿no? Porque uno trata de diferenciarlos en términos de políticas y económicas o de distintas orientaciones, y eso a veces es difícil. Pero si vamos a pensarlo en términos ideológicos o doctrinarios, bueno, hay algunos ejes que permiten distinguir izquierda y derecha. Particularmente hay perspectivas que lo que plantean es que lo que permite distinguir estas dos corrientes o espectros políticos es cómo se paran, cómo se plantean respecto de la igualdad, respecto de las posibilidades de participación y respecto de la libertad. En cada uno de estos espectros políticos tenemos distintas definiciones. Por ejemplo, la idea de igualdad. Un modo de pensarlo es pensar la igualdad efectiva, es decir, que todos tengamos condiciones económicas para acceder a distintas posibilidades, a distintos consumos para poder participar de la sociedad. En cambio, hay otras visiones que dicen que la igualdad es la igualdad ante la ley, es decir, que todos seamos juzgados del mismo modo. Si queremos plantear las diferencias entre izquierda y derecha, la izquierda, como propuesta, siempre son procesos que buscan o tienden hacia la igualdad social. Es decir, las desigualdades sociales son consideradas como algo artificial que hay que tratar de achicar. El Estado tiene que tener un rol firme para tratar de achicar esas brechas sociales entre distintos sectores. Mientras que en el caso de las derechas, la desigualdad es algo bien visto. La desigualdad es natural. La desigualdad es el producto natural del esfuerzo que ha realizado cada individuo. Entonces, no es malo que haya desigualdad. Es bueno que haya desigualdad porque eso genera más competencia entre los individuos. Esa es la visión de las derechas. Y lo mismo podemos decir incluso respecto de lo que me preguntabas vos, de la participación. Es decir, para una visión de izquierda más transversal, se busca más participación y que la sociedad pueda participar más en la toma de decisiones, que pueda decidir sobre más cosas. Mientras que en ciertos modelos de la derecha, particularmente, no tanto la derecha liberal, sino la derecha conservadora, ¿qué es lo que busca? Que la toma de decisión esté limitada solamente a ciertos grupos. Maru, ¿y tú qué opinas para ti, qué sería la democracia en esta coyuntura? A ver, platícanos, ¿cuál es tu postura en este momento espinoso de si los acordeones, bueno, eso ya es hasta anecdótico y como de risa y vulgar, ¿no? Que si los acordeones, que si te los pasó el vecino, que si eso ya no es democracia. Para ti, ¿qué sería la democracia? A mí me cuesta mucho trabajo estos terrenos, Ceci, porque tengo una tendencia como a cierto escepticismo. Entonces, de repente, cuando las distinciones son así muy tajantes, empiezo a pensar en claroscuros y a complicarme mucho la existencia. Para mí la democracia es muy importante, pero creo que sobre todo habría que distinguir los aspectos formales que tienen que ver, por ejemplo, con ir a votar. Es muy frecuente que se piense que procesos como los comicios son la democracia. Pero creo que es importante que recuperemos que en realidad el problema es cómo construir una forma de vida en común democrática. Y esto necesariamente pasa por el cultivar en la cotidianidad ciertos valores. Sí, el diálogo, el poder, el esfuerzo de dar razón, los espacios para la argumentación, para la autoclarificación, el respeto de los disensos y también las condiciones de riesgo que implican nuestras diferencias, ¿no? También habría que pensar entre el término de diferencia y el de diversidad, los diferentes matices y todos los líos que hay ahí. De alguna forma necesitamos hacernos cargo. Entonces, de repente más que las izquierdas y las derechas, me preocupa a mí cómo vivimos cotidianamente. O sea, cómo tomamos decisiones. Pero somos profundamente antidemocráticos en lo cotidiano, ¿no? ¿No Más crees? o menos, sí, porque yo creo que hay muchos espacios, por ejemplo, de organización espontánea, hay muchos espacios en donde ante situaciones de crisis somos solidarios, participamos, escuchamos al otro, situaciones en donde hay posibilidades de imponerse y en lugar de imponerse lo que se abre es un espacio de diálogo para construir juntos. Entonces, no sé, de repente frente a las posturas teóricas me siento muy escéptica con ciertas distinciones y respecto a la cotidianidad, tal vez me pase de optimista, ¿no? O sea, pensando que, bueno, una apuesta por nuestra libertad nos desafía a encontrar otras formas de vivir juntos. O sea, ¿cómo vamos a habitar?
Y bueno, no sé, es un importante especialista en Castoriadis, Germán. Sí. Respecto a Maru, perdón, sumo algo que me parecía muy interesante esto que decías y traes a mención la cuestión de Cornelius Castoriadis, un pensador muy importante de la democracia radical, ¿no? Es decir, una democracia no directa, no delegativa, no burocrática, no una democracia que pueda ser ejercida directamente por el pueblo. Y en ese sentido me parecía muy interesante esta distinción que hacías de, bueno, pensar la democracia desde abajo, no solamente desde arriba como algo que tiene que bajar, una institución que viene y nos dice, bueno, esto es una vida democrática, sino como gestar una democracia desde abajo, desde la vida cotidiana. Y en ese sentido, Castoriadis, Cornelius Castoriadis, este filósofo, lo que plantea como una distinción clave y que lo plantea para pensar nuestras sociedades actuales, es la distinción entre la democracia como régimen y como procedimiento. Las democracias actuales a nivel global tienden a volverse procedimientos, es decir, tienden a burocratizarse, tienden a pensarse solamente como un mecanismo de dominio de la población, de orientación de sus voluntades, y no tanto pensarla como un auténtico régimen. Pensarla como un auténtico régimen es pensarla como un modo de vida. Pensar que la ciudadanía supone maneras de subjetivación, de hacer sujetos específicas, y que supone sobre todo una forma de ciudadanía. Una ciudadanía que, como bien decía Maru, no se resume solamente en, bueno, soy ciudadano cada 4 años, cada 6 años, depende del país, ¿no? Soy ciudadano cuando me convocan las autoridades a votar. Soy ciudadano cuando discuto los asuntos públicos, cuando me involucro. Eliges un partido para votar. O sea, el asunto es más complicado que si tú votas por alguien que se estamos colocando en la derecha o en la izquierda, ¿no? O sea, cómo vivimos, ¿no? ¿Cómo le damos sentido a un espacio público? Pero aquí lo he dicho varias veces, ya está reiterativo, que a mí me asusta mucho porque hay mucha gente que dice, no, yo no veo noticias, yo no sé nada de política, soy apolítica, y dices, vas de estar muerta en un cementerio, porque eso de ser apolítico está como complicado, ¿no? Sí, y es un término también llamativo, ¿no? Porque en primer término habría que pensar de qué manera nos definimos respecto de la política. Si pensamos a la política como algo restringido a lo político partidario, bueno, hay gente que va a poder decir soy apolítico en el sentido de no adhiero a un partido político específico. Está bien. Pero de ahí a plantear una idea política, eso no funciona si pensamos a la política en su verdadero sentido. La política es la vida en la polis, en la ciudad. Entonces es el involucramiento en los asuntos públicos, la participación, el tener una postura en los asuntos públicos. Hoy en día lo que se ve dificultado es también eso, porque cuando se emplea el término apolítico, no solamente se lo emplea en referencia a lo apartidario, sino que realmente hay formas de sujeto, hay formas de subjetividad que rechazan el involucramiento en lo público. Y ese es el gran problema que tenemos en esta época, este movimiento de privatización, ¿sí? De repliegue sobre la vida privada que lleva a que mucha parte de la ciudadanía se aleje de la participación pública, no solo política partidaria, sino pública. Y eso tiene que ver porque la atención está centrada en lo económico y en la productividad, o cómo lo interpretarías, porque por otra parte, que es otra arista que vamos a tratar, porque eres especialista también en esto de las derechas, sí. Y nos venías contando cómo es justo esta pauperización de ciertos sectores de la población argentina, que pues como cuando uno se lanza a la revolución, ¿no? Que dices, pues no tengo nada que perder, con permiso, ¿no? Me tiro al abismo, a lo mejor ahí estaba la salvación. Sí, totalmente. Bueno, es casi un cliché que un cientista social lo diga, pero es un fenómeno multicausal, ¿no? En el sentido de que cómo podemos pensar este retraimiento de los sujetos respecto de la participación pública. Tiene que ver con las crisis institucionales, tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver también con cambios en la manera de la subjetividad, ¿sí? Crisis institucional, bueno, es comprensible que ante la decepción por los resultados del sistema partidario tradicional, la ciudadanía se retraiga y rechace esas opciones y se sienta más atraída por propuestas que se presentan como outsiders, gente que viene de fuera de la política a salvar o transformar la política.
tiene sentido que suceda eso cuando hay una crisis institucional de los partidos. Por el lado económico también hay una fuerte crisis económica. Que haya más crisis económica significa también menos tiempo libre, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Cuando hay que trabajar más para cumplir con los requisitos básicos de cierto estándar de nivel de vida, tenemos menos tiempo para leer, menos tiempo para discutir, menos tiempo para disfrutar. Entonces, para pensar. Para reflexionar. Reflexionar requiere tiempo. Entonces, también hay una crisis que tiene que ver con esa cuestión. Y, por otro lado, hay como todo un movimiento que podemos pensar transformaciones ideológicas en la población, ¿sí? Tendencias más autoritarias, atracción hacia modelos que en este contexto de mucha crisis institucional, crisis económica, transformación social, bueno, hay propuestas políticas que dicen yo vengo a traer un orden, vengo a ordenar las cosas. Entonces, eso genera también atracción en la población, ¿no? Atracción hacia opciones más autoritarias. El autoritarismo, pensarlo no solamente como el golpe, la fuerza represiva, sino pensar el autoritarismo social, es decir, prometer jerarquías ordenadas, prometer una orden a la sociedad. Pero decías que este sector de la población que votó por la derecha, en el caso de Argentina, tiene que ver con jóvenes hombres y que están insertos en un campo laboral informal, ¿no? Como los que reparten acá en motocicletas o en bicicletas comida, que no tienen seguridad social, etcétera, ¿no? Y es comprensible, o sea, si te pones en sus zapatos, si por generación no tienes futuro, dices, pues bueno, pues ya futuro no tenía, pues le voy a apostar a este señor, ¿no? Pero aquí va la pregunta. ¿No será también que ese sector de la población en realidad nunca ha vivido el autoritarismo? Te lo pregunto porque yo a mis alumnos les digo, el PRI, y como que sí lo alucinan, como que si me dicen es que mi abuelito decía, el PRI, 1000 groserías, ¿no? Maldito, pero no lo vivieron, o sea... ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tiene que ver porque realmente no han vivido en carne propia estos gobiernos autoritarios o les vale? Es muy interesante la pregunta. Yo pienso que lo complejizaría todavía más. No han vivido experiencias autoritarias, estas jóvenes generaciones que llegan al voto por primera vez, pero también no han vivido una auténtica integración en un sistema de, por ejemplo, del estado de bienestar democrático. Es decir, como vos bien marcabas, son juventudes que no han tenido acceso a empleos formales y que por lo tanto no saben lo que es tener seguro social o vacaciones pagas o los distintos derechos. Entonces, ni han tenido experiencia de un autoritarismo, ni han tenido tampoco una experiencia de un pleno estado de bienestar o la posibilidad de elegir entre empleos estables, sino siempre optar por el empleo menos precario para tener una mejor condición de vida. Entonces, en ese contexto, el vocabulario habitual de las fuerzas políticas habituales es como que no le habla a ellos. Es como que hablan otro registro, otro idioma. Vos mencionabas esta cuestión de el voto a Milei en Argentina. Ahí una puntualización para pensar la construcción de este voto. El voto a Milei fue muy transversal. Recibió apoyo de muchos sectores de la sociedad. Cuando se ven las encuestas, se ven como clases bajas, clases medias. Hay una adhesión sostenida en los distintos sectores, que eso es muy distinto a otras derechas tradicionales de mi país, que antes era como una mayor adhesión de gente adulta y en tendencia de clases más altas, de media para arriba. Entonces acá tenemos un voto más transversal, pero lo que destaca como dato es que hay una mayor porción de votos, sobre todo en la franja juvenil y la franja juvenil masculina. Entonces, ¿qué se puede pensar? ¿Qué se puede reflexionar a partir de eso? Bueno, en mi país la juventud es la que tiene o está con mayores grados de desempleo o está, cuando accede al empleo, es un empleo precario, como los que mencionabas, ¿no? Sin el aseguramiento de las condiciones sociales. Entonces, ese factor, también cruzado por otro factor tenso que hay que reflexionar, que son jóvenes varones, es decir, es una masculinidad que se vio fuertemente reconfigurada por las reivindicaciones de lo que fue la ola verde feminista en Argentina. Son masculinidades que
no encontraron todavía de qué manera organizarse en el mundo social. Entonces, muchas veces el cruce de esos dos variables, una variable cultural y una variable económica, genera como un rechazo al sistema, a la institucionalidad, que fuertemente se vio expresado en la adhesión a través de Milei, un candidato que viene a prometer eliminar el Ministerio de Género, como hizo. Había el Ministerio de Género y las mujeres, que tenía políticas para tratar de paliar la diferencia de género y sobre todo para paliar las consecuencias de las violencias de género, ¿sí? Entonces, no es casual, hace mucho sentido que estas juventudes apoyen, con esas características, apoyen a un candidato que viene a decir que va a destruir eso, que va a eliminar a la casta, que son quienes tienen privilegios frente a la población que no. Hace mucho sentido si lo pensamos desde esas características sociológicas. Sí, qué interesante, porque a diferencia de esto que se está discutiendo ahora en México de cómo desestructurar a las élites o a estas élites que históricamente han tenido el poder, pese a revoluciones sociales, pese a lo que sea, acá se habla de que son los afectados, y acá por lo que tú me estás diciendo, pues claro que es súper democrático. O sea, si es transversal, pues es democrático. Pero ahí viene la siguiente pregunta para los dos. Maru decía que en este concepto de democracia, desde abajo, esto incluye el concepto de respeto a las disidencias. Y aquí, ¿cómo vamos a reconciliar el término democracia, sea de derechas, de izquierdas, de centros, con cuestiones como las que estamos viendo en Estados Unidos, que llega un presidente y les dice a las universidades, ¿no? Y a las más prestigiadas, tú dejas de apoyar a Palestina y tú dejas de hablar de género y tú dejas de apoyar el aborto y tú dejas de apoyar migrantes y te voy a castigar y ya no hay dinero y ahí en donde entonces ya sacamos del concepto democracia la libertad y el derecho al disenso, a la diferencia. ¿Cómo vamos a reconciliar eso? Bueno, me parece que no hay forma de que podamos sostener una forma de vida democrática sin el disenso. Sí, es fundamental, que es lo que hacemos con los disensos. Y de repente a mí eso es lo que me hace ruido con ciertas formas de derecha y de izquierda. Porque hay prácticas del espacio de la política, su vinculación con el poder de repente hace que en donde sea que se esté no haya posibilidad de disenso. O sea, ¿cuál es el asunto? Esta es la línea de la izquierda, esta es la línea de la derecha y el que se mueva no sale en la foto. Entonces creo yo que por eso un poco contraponer el asunto de una vida democrática en donde sí podemos aceptar que hay razones para que no estemos de acuerdo y que habrá muchas situaciones en las que no lo estemos y que tenemos que ingeniárnoslas. O sea, ejercer nuestra libertad implica también ser más creativos respecto a cuáles son las formas de que podamos tener condiciones de convivencia dignas, que esto tendrá que pasar por aspectos materiales, pero también simbólicos, y sobre todo con la forma de entender que es parte de nuestra libertad esa autodeterminación. Entonces creo que son muy preocupantes estas experiencias en donde pueda haber tanta desesperación o tanta desconexión o tanta prisa que no se pueda dar cuenta a la persona de cuánto está entregando de su libertad. ¿Sí? Es decir, de cuánto de lo que le permite darle sentido a la propia vida se le está yendo a la hora de hacer una adhesión política. Entonces, no sé, yo reivindico mucho el derecho que tenemos a no estar de acuerdo, a cuestionar. Yo creo que la función crítica es decisiva para la democracia y para este asunto de los disensos. Y que las universidades, los órganos de derechos humanos, las ONGs, todos nosotros como ciudadanos necesitamos ese derecho a disentir. Y que podemos medir cómo nos va a partir de los disensos. ¿Cómo se trata el disenso? Pues Paco nos está diciendo que ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muy rápido. Gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra Maru Herrera. Gracias, querida Ceci, Germán, qué gusto. Gracias. Ha sido un gran gusto. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes.
TVWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.